Entonces imagínense ustedes si una institución o un gobierno, como en el caso de México, que pagaban con los CETES o pagaban los bancos, ¿verdad?, a través de los pagarés o en este caso las empresas su papel comercial al 100%, ¿verdad?, por captar recursos. Imagínense ustedes si un banco a nosotros nos paga, en este caso, ¿verdad?, fíjense, si las tasas de interés están subiendo, obviamente que para que ustedes observen, va a salir más caro el dinero y es una manera muy inteligente del gobierno de hacer que esos recursos, en lugar de que se vayan, sí, se queden en el país, pero a un costo más alto. Y obvio que este dinero, al ser más alto para el gobierno, en la cuestión de los CETES, va a hacer que suba en los bancos la captación, como veíamos en nuestro ejemplo, ¿verdad?, del riesgo, y además en las empresas. Entonces imagínense, si un banco, en este caso, perdón, si los CETES estaban pagando un 87%, imagínense ustedes qué no va a pagar un banco o qué no va a tener que pagar una empresa. Habían empresas que pagaban arriba del 120%. ¿Se imaginan ustedes el costo de ese dinero? Pero fíjense lo interesante de la información. ¿Sabían ustedes que en febrero del 94, sí, es más, para que vean ustedes como dato cultural, ¿sabían ustedes que en diciembre del 93, cuando se dio lo del Ejército Zapatista en Chiapas, ¿sí?, las tasas de interés andaban alrededor del 10.67, ¿sí? Ya para enero del 94, ¿sí?, empezaron a subir y hay algunas contradicciones, ¿verdad? O sea, si se da ese tipo de eventos, obviamente, ¿verdad?, que estamos viendo que hay algo anda mal en este país, ¿sí? Y pues ya saben, en nuestro país todo estaba bien, las tasas al 10.78, pasó un mes al 10.12 y por ahí de febrero llegaron a estar en su momento más bajo, para ahí de la semana del 25 de febrero, llegaron al nivel histórico más bajo en este país, al 8.81% los CETES. ¿Se imaginan? Qué padre, ¿verdad? Porque pues podríamos nosotros pedir préstamos muy baratos y de hecho en algunos bancos tenían el esquema de financiamiento, por ejemplo, algunas instituciones, ¿verdad?, daban préstamos a 15 años en el hipotecario con tasas de interés fija. A mí me tocó en un curso que dimos vivencial, uno de los participantes tenía un crédito con un banco y me decía, oye Eugenio, fíjate que yo estoy viendo que las tasas de interés están abajo en esas fechas, ¿verdad? ¿Y cómo ves tú? Y le digo yo, mira, yo no creo que bajen más las tasas. Ahora, si tú estás agarrando al 15,5 un crédito a 15 años con tasa fija para tu crédito hipotecario, acuérdate que esto es patrimonial. El problema en este país es, imagínense ustedes en este esquema, que las tasas de interés que nos están cobrando el banco es a una tasa fija, ¿sí? Y resulta que en este país cada semana están subiendo o bajando los CETES de acuerdo al mercado. Entonces, obvio que no es posible dar un crédito con tasas fijas teniendo captación variable. ¿Se fijan? Entonces, esto es una de las incongruencias de estos mercados que a veces se manejan, ¿verdad?, de una manera irracional. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, por desgracia en este país, el plazo más largo es 28 días, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que estemos financiando a un cliente a largo plazo con tasas de interés fijas, viendo que nuestra captación es con tasas más altas? Obvio que, como se dice, ¿verdad?, todos aquellos usuarios de estos créditos, sí, mataron víbora en viernes, ¿sí? Y es fecha que este compañero era un director de una arrendadora. Cada vez que me lo encuentro me dice, no hombre, imagínense, ¿sí? Imagínense ustedes cuando en marzo, por ahí el marzo del 95, este señor lo tomó en el 94, hizo caso, ¿verdad? En marzo del 95, las tasas de interés estaban cobrando algunas instituciones entre el 8 y el 10% mensual. ¿Se imaginan ustedes lo que podría haberlo descapitalizado a cualquiera? Y de hecho de ahí vienen los problemas. Pero fíjense ustedes, y es importante aquí señalar, cuando se dan este tipo de errores,
yo diría más que nada, ¿verdad?, de falta de conocimientos básicos, porque acuérdense ustedes que el sentido común es el más común de los sentidos, pero por desgracia pocas veces lo usamos, ¿sí? Y cuando las cosas están demasiado bellas hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Acuérdense, el ser conservador no quiere decir que uno sea sacatón, ¿sí? Es bien importante tener siempre nosotros ciertas reglas del juego que vamos a tratar ahora sí de que ustedes las aprendan. ¿Por qué? Porque acuérdense que los errores son humanos, pero por eso hay que tener ciertas reglas de oro que son las anclas que nosotros podemos tener para no volverlos a cometer. Por eso es importante leer la historia, ¿sí? Para no cometer esos errores, ¿sí? Porque acuérdense que cualquiera puede predecir el pasado y en este mercado lo importante es saber predecir el futuro, ¿ok? Entonces, así como dato cultural, fíjense qué interesante es esto, y después lo vamos a ver en unas gráficas que traemos para ustedes, esos errores y todas esas cosas, qué es lo que se debe de hacer, ¿sí? Acuérdense, es muy fácil predecir el pasado, pero son estrategias, ¿sí? Y las estrategias son única y exclusivamente, ¿verdad?, no para ganar batallas, ¿sí? Hay que usarlas para ganar las guerras. Bueno, vamos a continuar aquí, después de esta cápsula, ¿verdad? Ahora tenemos la tercera parte. ¿Qué sucede? Fíjense ustedes aquí lo interesante. Si este señor ahora estaba en el mercado de capitales, es decir, tenía acciones y las quiere vender, incrementa la oferta en este caso de acciones, por lo tanto se baja el precio de las acciones y esto es lo clásico, ¿verdad? Es decir, baja la bolsa, es lo mismo que el crack. En estas fechas, por cierto, hace 10 años, ¿sí? En el mes de octubre, es el mes, dicen por ahí algunos autores, ¿verdad?, que el mes de octubre es uno de los meses más difíciles para estar en la bolsa y los otros son febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre. ¿Cómo la ven? Entonces, en el mes de octubre, ¿verdad?, es el Halloween y ustedes saben que también en este mes es el mes en donde algunos en la historia, ¿verdad?, se han dado cracks, sobre todo en el 87 reciente, en donde la bolsa se ha ido hasta el sótano, ¿verdad? Ok, si esto es así, nos vamos a la otra parte, ¿ok? Fíjense, ya hay problemas, pero cuando este señor quiere salir de México, ¿sí?, para irse lo primero que hace es vender sus activos financieros y como tiene pesos, entra al mercado de divisas, es decir, empieza ahora a ofrecer sus pesos. Recuerden que las acciones, los CETES y las inversiones que tenía, sí, vamos a suponer que las tuvo que vender y obviamente que le dieron pesos. Entonces empieza a incrementar la demanda de dólares. ¿Y qué pasa en este caso? ¿Sí? Como podemos nosotros ver en esta teoría, a partir de este momento, el señor empieza a incrementar la demanda del dólar y el precio del dólar sube, es decir, se aprecia o se revalúa, ¿sí? Lo vamos a ver gráficamente, ¿verdad? Por lo tanto, el otro lado de la moneda sería que el precio del peso baja, es decir, se deprecia, ¿sí? Es la famosa devaluación del peso contra el dólar, ¿ok? Entonces, fíjense, se incrementa la oferta de los pesos, ¿sí? Su precio baja, es decir, se deprecia, ¿sí? Por el otro lado, como resumen, es lo mismo que decir que se incrementa la demanda por dólares, por lo tanto su precio sube, es decir, se aprecia el dólar con respecto a nuestra moneda. ¿Ok? En este momento, Mr. Money tiene dólares y se va a otro mercado emergente. Recuerden que México es uno de los tantos mercados emergentes que hay en el mundo. ¿Sí? Entonces, pues para bien o para mal, se acabó la fiesta y fíjense ustedes, este tipo de cosas es muy difícil de predecir, pero acuérdense, por eso es interesante la cuestión de lo que es la información, ¿sí? Y sobre todo, a veces ese sentido común que pocas veces usamos nosotros y por desgracia, son de las cosas que la naturaleza nos ha dado, ¿verdad?